¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saludo a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a otro tema más en el que queremos presentar un tema que por lo regular en estos días se celebra. Pero antes quiero decirles, estimados hermanos y amigos, que aquí estamos, como dice el canto de Marcos Vidal, ¿verdad? Algunos ya no están con nosotros, ya se fueron, pero a pesar de que nuestro barco a veces quiere naufragar, y es por tu misericordia que no naufraga, Señor, y por tu gracia, pues aquí estamos con un propósito muy especial, ¿verdad? Y antes de entrar al tema, como siempre, quiero invitarles a que tengan a la mano la palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, ¿sí? Y también me acompañen a tener una palabra de oración. ¿Oramos? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, y te glorificamos, porque solamente tú lo mereces. Perdona nuestros pecados, oh Señor, en esta hora. Que la sangre de Jesucristo sea suficiente para que nos pueda limpiar y podamos ser vestidos de ropa blanca de la justicia de tu Hijo amado. Habilítanos con poder, oh Señor, en esta hora, para que podamos presentar este tema que es muy importante para estos días. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te lo explicamos humildemente. Amén. Pues aquí estamos, nuevamente lo digo, como cada año presentamos este tema, ¿sí? Con el propósito de que conozcamos la verdad y por esa verdad seamos libertados. Uno de los engaños más grandes de Satanás es sin duda lo que está ahí en el primer libro de Génesis de la Biblia, en el capítulo 3, ¿verdad? Donde al entrar en una conversación entre Eva y Adán y poner en duda la palabra de Dios, Satanás establece que el ser humano no morirá, al contrario, será como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en estos días estamos prácticamente a un poco más de una semana de que principalmente en nuestro país se celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿realmente nos visitan los muertos? ¿Realmente podemos tener una comunicación con ellos? ¿Qué dice la Biblia? Pero antes de que podamos contestar esta pregunta, queremos saber un poco, de acuerdo a la costumbre y tradición católica romana, ¿de dónde viene esta creencia? Según el semanario católico Desde la Fe, para los creyentes católicos romanos mexicanos, el Día de los Muertos o Todos Santos es una celebración, una mezcla de fe, cultura y tradición. Además de ser una costumbre muy arraigada en la sociedad mexicana, que se celebra a partir del 31 de octubre y primero. En estas dos fechas se celebra Todos Santos, ¿verdad? Y el día 2, el Día de los Muertos, del mes de noviembre, donde millones de personas colocan ofrendas y regalos y velas, incienso a sus difuntos. ¿Debemos adorar a los muertos? ¿Hay un sustento bíblico para hacer esto? De acuerdo al sacerdote católico romano Rogelio Alcántara, quien tiene a su cargo la dirección de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, el culto a los muertos se remonta por lo menos al año 1800 a.C. Los mexicas o aztecas lo tenían muy arraigado, tanto que en su calendario existían 2 meses dedicados a esta celebración. Y hay una filosofía sobre esto que dice así: su filosofía sobre la muerte y la inmortalidad quedó plasmada en un sinnúmero de poemas que reflejan que la vida no es más que un momento pasajero y la muerte una especie de despertar del sueño presente. Y el semanario Desde la Fe, en una de sus publicaciones, establece una pregunta que dice: ¿qué se conmemora el 2 de noviembre? Número 1, dicen ellos, en esa fecha tenemos presentes
a los fieles difuntos. ¿Cómo? En esa fecha tenemos presentes a los fieles difuntos. En este punto no establece si su presencia es solamente en su corazón o es literal. Número 2, es decir, a personas bautizadas que están en el purgatorio. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que según la creencia católica romana, ¿sí? Cuando mueren van a un lugar llamado el purgatorio. Ahorita vamos a ver cómo se define o cómo es ese lugar, ¿verdad? Número 3, la iglesia, dice este semanario Desde la Fe, nos enseña que la amistad permanece hasta después de la muerte. Número 4, y por ello les ayudamos a salir de ahí con oraciones, obras buenas e indulgencias, ¿verdad? Sin duda, este lenguaje que utiliza esta revista, sin duda son conceptos católicos. Ahora, ¿qué elementos incluyen en la celebración? Y aunque esta celebración, sin lugar a dudas, no es cristiana, de acuerdo a sus orígenes, la Iglesia Católica Romana la considera como tal y para ellos tiene un gran significado en la ofrenda a los muertos. Además, según la revista mencionada Desde la Fe, donde incluye 9 elementos para darle sentido cristiano y citas bíblicas sacadas del contexto. ¿Qué elementos incluyen en la adoración de los muertos? Imágenes, ¿verdad? En esas imágenes se manifiesta la comunión con los santos, la unión entre la iglesia peregrina en la tierra, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. Esto es muy serio, ¿verdad? Porque para ellos ya existe una iglesia triunfante en el cielo, ¿verdad? Y es contrario a la fe cristiana, a la Biblia. Pues, de acuerdo a lo que dice la Biblia, todos los que hemos muerto en Cristo estamos esperando la resurrección. De acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 16, donde dice que va a aparecer Jesús en el cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces hay una contradicción total aquí en este primer elemento. Otro de los elementos que incluyen la adoración a los muertos es la cruz de pétalos de cempasúchil, y para ellos les recuerda que Cristo nos salva del pecado y de la muerte, y hacen alusión a lo que dice Pablo en Romanos 6:23, ¿verdad? De igual manera, en la adoración, en las ofrendas, incluyen la comida, haciendo alusión a Juan 6:27, ¿verdad? Incluyen el pan de muerto, el vaso con agua, que simboliza, según ellos, el agua viva que Jesús nos ofrece, de acuerdo a Juan 4:14. Velas, que representan la luz de Cristo, de acuerdo a Juan 8:12. Plato de sal, también, que le recuerda que estamos llamados a dar sabor a la vida de los demás, anunciando la buena nueva del Evangelio, de acuerdo a Mateo 5:13. Ahora, la celebración de todos los santos no es solo mexicana, no. Pues por lo menos en nuestro estudio, en algunas regiones de Centroamérica y Sudamérica, esta celebración representa a las almas que partieron al más allá. ¿Cómo? A las almas que partieron al más allá. ¿Qué significa esto? Significa que esta celebración o esta creencia de que las almas partieron al más allá tiene que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma, tiene que ver lo que Satanás estableció allá en el jardín de Edén acerca de que no moriremos, al contrario, seremos como dioses, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, para los andinos, entonces representa las almas que partieron del más allá, ¿verdad? La tierra para el mundo cristiano, ¿verdad? El Cay Pacha para la cultura quechua y acá Pacha para el Aymara, es el lugar donde las almas descienden una vez al año para reencontrarse con los vivos por un día. Asimismo, sin duda, esta celebración se extiende en todo el mundo, sobre todo en países donde existe la fe católica romana. Y esta fiesta tiene su origen
También, ¿verdad? También, a mediados del siglo IX, cuando el Papa Gregorio IV decidió extender la celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia Católica, conmemorando a todos aquellos difuntos que, aún habiendo superado el purgatorio, se habían santificado plenamente, consiguiendo la vida eterna en presencia de Dios. Esto tiene mucha importancia, ¿sí?, dentro de la comunidad cristiana, porque hay elementos que contradicen totalmente la palabra de Dios. Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. El origen del Día de los Difuntos, también llamado así, se encuentra en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilon de Francia. Esta celebración, que tiene lugar el 2 de noviembre, fue adoptada por Roma en el siglo XVI, y a partir de entonces comenzó a rememorarse entre los católicos de todo el mundo. La celebración concretamente se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica, y que se les puede ayudar a alcanzarla por rezos y por sacrificios de la misa. Como pueden notar, todo esto que estableció la Iglesia Católica Romana no tiene ningún sustento bíblico, es solamente una doctrina de hombres, ¿verdad? Pero no es solamente eso, tiene una gran importancia esto, porque contradice totalmente el plan de Dios acerca de la salvación de los hombres. ¿Qué dice la Biblia acerca de los muertos? ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Podemos entrar en comunicación con ellos? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya nada saben. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, ¿verdad?, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, ¿podemos esperar que los muertos cada año nos visiten? De ninguna manera, porque entonces contradeciría abiertamente la palabra de Dios. Porque miren también lo que dice, también su amor, es interesante esta parte también su amor. ¿Por qué vendrían los muertos hacia nosotros? ¿Verdad? Según la creencia católica o tradición católica, pues por el cariño que nos tienen, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Solamente con esta cita podemos echar para abajo, ¿sí?, la creencia y la tradición católico-romana, ¿verdad? Y no solamente de esta iglesia, sino también de algunas iglesias protestantes que también creen en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Ahora, el alma y el cuerpo no son entidades separadas del hombre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a través de sus estudios a un gran filósofo llamado Aristóteles? Es un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, quien afirmaba que el alma era aquello que le daba plenitud al ser humano. Noten que ya en ese tiempo se ponía en duda, ¿sí?, por filósofos conocidos, ¿verdad? Este filósofo es posterior a Platón, quien tenía una creencia opuesta a él, ¿verdad?, aún siendo su discípulo. Sigue diciendo, aquello que organizaba el cuerpo y por dicho ordenamiento podía entonces ejecutar funciones vitales, ¿verdad? El filósofo Aristóteles afirmaba que el alma era lo que le daba vida al cuerpo, y no solamente vida, sino que era
una función vital para que los seres humanos ejecutemos funciones, ¿verdad? Contrario a Platón, él afirmaba que no puede subsistir sin el cuerpo, pero ¿qué pensaba Aristóteles acerca sobre el alma? El alma es la organización del cuerpo vivo, según él, su actualización o plenitud, y ella es lo que lo diferencia de un cadáver. El cuerpo bien organizado, es decir, con el alma, tiene la potencialidad de llevar a cabo funciones vitales. La actualización de dicha potencialidad, que es la actividad biológica y que es la vida. Es decir, sin el alma no hay vida. ¿Sí? El alma y el cuerpo no son entidades separadas del hombre. El alma es parte del cuerpo, es parte del ser del hombre. Aristóteles decía que el alma no es un espíritu separable del cuerpo, como sostenía Platón, ya que no puede existir sin el cuerpo. Al ser la forma o estructura de un cierto tipo de cuerpo, el cuerpo vivo, pero tampoco es ella misma un cuerpo, sino algo de un cuerpo, su forma o estructura. La unión de cuerpo-alma no es accidental, sino sustancial. No existen alma y cuerpo por lados diferentes. Ambos existen exclusivamente en la sustancia del hombre. La distinción es real, pero solo puede ser pensada. No es inmortal, ya que no puede subsistir de forma separada con la materia. Esto viene en un libro de Montes de Oca, Francisco, del año 2006, titulado Platón y Aristóteles, la filosofía en sus fuentes, página 32 al 70, de Editorial Porrúa, México. Ahora, el purgatorio no es el infierno. Dentro de esta celebración, tradición y fe de la Iglesia Católica Romana y de algunas iglesias protestantes, sin duda, existe un elemento muy importante que debemos definir para poder entender la razón principal y los argumentos de los teólogos católicos romanos y protestantes en esta creencia que los muertos nos visitan. Y digo con toda seguridad que también algunas iglesias protestantes, porque conozco algunos vecinos que están en iglesias protestantes y ellos abiertamente celebran estos días, Todos Santos y Día de los Muertos. Ahora, ese es el purgatorio, ¿verdad? ¿Qué clase de lugar es este y qué fin tiene? De acuerdo a lo que la Iglesia Católica Romana ha establecido. Dejemos que los católicos o representantes de la Iglesia Católica Romana nos respondan. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI aseguró en una corrección del más allá, ¿sí? Es decir, actualizó esta creencia, ¿sí? Por consejo del más allá, ¿sí? Al referirse al purgatorio, ¿sí? No es un elemento de las entrañas de la tierra, sino un fuego interno. Benedicto XVI sostuvo ahora que el purgatorio no es un lugar del espacio, pero sí un fuego interior que purifica el alma del pecado. Hizo esta proclamación ante 9,000 personas que acudieron a la audiencia de los miércoles, cuya catequesis se dedicó esta vez a la figura de la Santa Catalina de Génova, de 1447 a 1510, conocida por su visión sobre el purgatorio. Tampoco el cielo o el infierno son un lugar, sino estados de ánimo ante Dios. Noten el cambio que se ha producido, ¿sí? A través del tiempo, y que papas como Benedicto XVI han venido cambiando por consejo del más allá, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo tiene como propósito confundir las mentes y la fe acerca de la muerte, acerca del pecado, acerca de la vida y obra que vino a realizar nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, según ellos, y según el periódico El País, en una columna que sacó del 13 de enero del 2011 en Madrid,
El purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Ese es el fuego que purifica las almas en el camino a la plena unión con Dios. Interesante, ¿no? Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Es decir, a medida, así más o menos lo entiendo yo, que van ascendiendo al cielo, antes de llegar a la presencia de Dios, tienen que ser purificadas estas almas, ¿verdad? Añadió que Santa Catalina, este es el pensamiento de Benedicto XVI, no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad, ¿verdad? En síntesis, hasta aquí podemos sintetizar, hasta aquí, siguiendo las razones y argumentos de los teólogos, de los papas y sus visiones acerca de la creencia de la inmortalidad del alma, que dichos hechos y actos no se pueden comprobar bíblicamente, de tal suerte que esta creencia, que solo está basada en tradiciones o doctrinas de hombres, ¿sí? No se puede confirmar. Es por eso que el apóstol Pablo afirma ahí en Romanos 1:18 y 25 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad acerca de los muertos? Ya lo leímos, Eclesiastés 9:5, porque los muertos ya nada saben. Todo su amor, sus pensamientos, ¿sí?, ya no tienen más paga debajo del sol. Esa es la verdad. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca o sobre la muerte? Vamos rápidamente nuevamente a la Biblia y veamos qué dice en Salmos 146:4. Miren lo que dice la palabra: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Perecen sus pensamientos. Y en Eclesiastés 9:5-6 ya lo leímos: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y en Eclesiastés 9:10: todo lo que viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí la palabra Seol se aplica al lugar donde volvemos a la tierra, al cementerio, al panteón, a la tierra. Además, podemos afirmar categóricamente, de acuerdo a la Biblia, que nadie alaba a Dios cuando ha muerto, ¿verdad? Isaías capítulo 38, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque en el cielo no te exaltará y te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5 y Salmos 115:17. No alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Si no pueden alabar los muertos a Dios, ¿verdad?, quiere decir que se cumple lo que dice la primera cita que leímos en Eclesiastés 9:5, de que los muertos ya nada saben. Todo su amor, sus sentimientos, su odio han fenecido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del rey David, el apóstol Pedro, ahí en Hechos 29:34, en el capítulo 2, miren lo que dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, porque David no subió a los cielos. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Hechos 2, versículos 29 y 34. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros, ¿verdad? Y que hoy
Es interesante esta cita, ¿sí? Y si la checamos nosotros, seguimos el rastro de esto, podemos encontrar también en Hebreos capítulo 11 que muchos de los personajes que Dios escogió para sus propósitos y planes, ¿sí?, de salvación, murieron esperando por fe, ¿sí?, que se cumplieran las promesas de Dios, ¿verdad? Ahora, la doctrina de la inmortalidad del alma anula la resurrección, ¿verdad? Guillermo Tyndale, no sé si se pronuncia así, en el prólogo de su introducción del Nuevo Testamento, miren lo que dice: confieso francamente que no estoy convencido de que ellos gocen ya de la plenitud de gloria en que se encuentran Dios y los ángeles elegidos, ni tampoco articulo de mi fe, pues si así fuera, entonces no puedo menos que ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. ¿Sí? Es decir, sería vana todo el sacrificio, la vida, la obra, la resurrección, la ascensión, ¿sí?, y la intercesión que está haciendo Jesús para completar la expresión allá en el cielo, ¿sí?, para nosotros, ¿verdad? Anula todo eso. Así que si ya algunos ya están gozando de la gloria de Dios sin tener que tener a Cristo como Salvador, entonces eso es un engaño total, ¿no?, acerca de todo esto, ¿verdad? Y también la doctrina de la inmortalidad del alma anula la segunda venida de Cristo. Los que creen en la inmortalidad afirman: para todos los fines prácticos de consuelo, la doctrina de la inmortalidad bienaventurada de los justos reemplaza para nosotros cualquier doctrina dudosa de la segunda venida del Señor. Cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. Eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Los muertos ya han entrado en gloria, ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en el juicio y entrar en la bienaventuranza. Esta creencia de los que creen en la inmortalidad del alma es contraria totalmente a la Biblia. Ya leímos, y quiero leer nuevamente esa cita que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto que acabamos de leer, de los que creen en la inmortalidad del alma, es totalmente absurdo, porque entonces ponemos en duda también el amor de Dios. Miren lo que dice, a partir del versículo 13 voy a leer rápidamente. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces la doctrina de la inmortalidad del alma anula también la segunda venida de Cristo. Ahora, los hombres no son juzgados cuando mueren. Hechos 17:31, que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, ¿verdad? Y en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad los ha guardado para el juicio del gran día. Y Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, vayamos un poquito a la historia de la doctrina de la inmortalidad en el cristianismo. ¿Quién fue quien tomó esta doctrina? Roma tomó esta doctrina del paganismo. Roma imperial, por supuesto, y fue transmitida después a Roma papal.
Lutero la clasificó junto a las fábulas monstruosas que formaban parte del estercolero romano, así en esas palabras. No obstante, tanto el catolicismo como el protestantismo actual abrazan esta doctrina. Es triste, ¿no? Al morir el hombre, es el proceso de la muerte. El espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:6 y Génesis 2:7. El cuerpo vuelve al polvo o a la tierra donde fue tomado, Génesis 3:19. Los pensamientos y la actividad acaban, Eclesiastés 9:10. Y el primer acto consciente después de la muerte, de acuerdo a la Biblia, será la resurrección. Unos para vida, y esto va a ser en la segunda venida de Cristo, y otros para resurrección de muerte después del milenio. En la resurrección de vida, en la segunda venida de Cristo, estos recibirán la inmortalidad y vivirán con Cristo para siempre. Y en la resurrección de muerte, después del milenio, sufrirán la segunda muerte, en donde en el lago de fuego, y dejarán de existir para siempre. En el caso de los santos, ¿ya?, los que hayan vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, vivirán con Cristo para siempre, repito. En esta vida, estimados hermanos y amigos, decidiremos nuestro futuro. ¿En qué momento resucitarás tú? Como dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, no deja de ser interesante la forma en la cual se han embriagado los reyes de la tierra, los reyes del mundo y los moradores de la tierra con el vino de su fornicación de la gran ramera, y cuyos moradores son los que no están escritos en el libro de la vida acerca de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Apocalipsis 17:2 y 13 y 8, la cual no se puede sostener con las Sagradas Escrituras, y en consecuencia podemos afirmar que esta creencia falsa, introducida desde un principio por el gran engañador a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no moriríamos, sino que seríamos como Dios, inmortales, seremos espíritus, conocedores del bien y del mal, Génesis 3, versículos 3 y 5. Y este gran principio de Satanás ha llevado al mundo no solamente a creer falsamente que somos inmortales y que lo que muere solamente es el cuerpo. Este es un pensamiento platónico acerca del alma, y que fue proveída y sostenida por muchos hombres para el mundo actual como una forma de esperanza falsa en sustitución del plan de salvación mediante Cristo Jesús para el mundo perdido, sino que también afirma que heredaremos el reino de los cielos por méritos propios, desvirtuando toda la obra de nuestro Salvador Jesucristo: vida, sacrificio, muerte sustitutiva, resurrección y ascensión al cielo, además de la obra de expiación en la cruz por los pecados del mundo, así como la obra complementaria de expiación en el santuario celestial como sumo sacerdote, y la obra de santificación que está llevando a cabo el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 17:3, además de dar una segunda oportunidad y todas las oportunidades que sean necesarias a los impíos que aceptan su falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Es necesario que despertemos, porque la hora está muy avanzada, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, versículos 11 al 14. El enemigo de Dios, el gran engañador, ha sido vencido en la cruz de Cristo, Juan 12, 31 y 16, 11, y Apocalipsis 12, 11. Todos santos y días de los muertos no son otra cosa que la doctrina disfrazada de costumbres y tradiciones heredadas sí de las culturas paganas antiguas, incluyendo la cultura azteca, entre otras, quienes prefirieron aceptar y confiar
en la palabra de Satanás en vez de la palabra del único Dios verdadero y de nuestro Creador, Salvador y Redentor, Jesucristo, su Hijo. Espero, con la ayuda de Dios, que muchos de los que vean este video, muchos de los que escuchen, hayan verdaderamente abierto sus oídos, ¿sí? Hayan quitado de sus ojos con colirio, ¿sí? Lo que no les permite ver, ¿verdad? Esperamos con la ayuda de Dios que cada uno haya abierto su corazón, ¿sí? A la palabra de Dios, a su espíritu, para que Él sea quien los transforme y los convenza y los lleve, convenza de pecado y los lleve a toda verdad. Y porque, como dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que el Señor los bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios en el siguiente video. Hasta pronto.